con la presentación. El síndrome de Pinocho. Y decíamos también, no sé si lo pasaron, creo que sí, donde dice, no vamos a hablar de la mentira. No es la mentira el síndrome de Pinocho. Todos tenemos la idea de que lo que caracterizaba a Pinocho era la mentira, porque cada vez que él mentía le crecía la nariz, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la mentira, aunque la mentira también puede formar parte de esta generación, de este síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de síntomas que caracterizan a algo, a una enfermedad, a una persona. Cuando hablamos del síndrome de Pinocho, vamos a hablar de características que tenía Pinocho. Usted conoce bien la historia de Pinocho, ¿verdad? Walt Disney la llevó a la pantalla grande. El cuento de Pinocho fue Walt Disney quien lo llevó a la pantalla grande, se hizo famoso ese cuento, pero tristemente en ese intento por estilizar la imagen de Pinocho, se perdió el verdadero contenido de lo que quería dar el autor. El verdadero autor se llamaba Carlo Collodi, o Carlos Lorenzini, su seudónimo era Carlo Collodi. Él fue el creador del verdadero cuento de Pinocho. Lo que hizo Walt Disney fue estilizar la historia de Carlo Collodi. ¿Cómo lo hizo? Él nos vendió la imagen, ¿verdad? Nos vendió la imagen de un muñeco de madera inocente, ¿verdad? Curioso, que debido a su curiosidad y a su inocencia, se metía ¿en qué? En problemas. Había personas que se le acercaban y abusaban de su inocencia, de su curiosidad, y lo incitaban al mal. Eso es lo que nos da a entender la película, ya sea, o el cuento que Walt Disney estilizó. Pero realmente su autor quiso dar otra idea. Carlo Collodi, en realidad, el verdadero cuento, nos muestra a un Pinocho diferente. Las características que él quiere dar es porque él quiere hablar de una generación que él ve venir. Él está revelando en ese cuento el peligro inminente que se cierne sobre el carácter de un hijo cuando un padre no está presente. Lo vuelvo a repetir. Lo que quiso presentar Carlo Collodi fue el peligro en el que se encuentra el carácter de nuestros hijos cuando los padres no están ¿qué? Presentes. Y no necesariamente tiene que ser presentes, ausentes físicamente, porque hay padres que estamos presentes físicamente, pero quizá ausentes emocionalmente. Vamos adelante, mire, le voy a mostrar lo que en realidad es el cuento de Pinocho. Dice, el Pinocho de Collodi es un muñeco, ¿cómo? Grosero. Escuche eso, egoísta, violento e incapaz de controlar sus ¿qué? Sus impulsos. Cuando usted lee el verdadero cuento de Pinocho, ese es el retrato que en realidad quiso presentar Carlo Collodi. Sigue diciendo, en casi toda la historia de Collodi, Geppetto está como ausente. ¿Ausente en qué? En la educación ¿de quién? De Pinocho. Solamente aparece al inicio y al final del cuento. Extraje un pedacito de la historia de Pinocho para que vean la forma de pensar de este muñeco, de este niño títere, este muñeco de madera. Vea cómo pensaba. En una escena cuando él está en la casa de Geppetto y se encuentra con Pepe Grillo, usted ha visto esa historia, ¿verdad? Que de paso Pepe Grillo, todo lo que está en el cuento es un simbolismo. Pinocho, lógicamente, representa a todos aquellos niños que crecen sin la presencia, sin la autoridad, sin la disciplina de un padre. Geppetto representa a todos aquellos padres que se preocupan por el bienestar económico del hijo, que al hijo no le falta nada, pero están ausentes de la vida de Pinocho. Y Pepe Grillo representa la conciencia de cada ser humano. Por eso usted ve en el cuento que Pepe Grillo siempre lo está regañando a Pinocho. Es la conciencia, él representa la conciencia. Y vea lo que sucede en una de las escenas. Le pregunta a Pepe Grillo, porque le dice, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿A qué te gustaría? ¿Cuál va a ser tu oficio? ¿Qué vas a hacer en la vida, Pinocho? Le pregunta a Pepe Grillo en el cuento de Collodi. Y mire cómo le contesta. Dice, Pepe Grillo pregunta, ¿qué oficio sería? ¿A qué te vas a dedicar? Y Pinocho le responde, el de comer, beber, dormir, divertirme y hacer vida ¿de qué? De vagabundo. ¿Desde cuándo? Desde la mañana hasta la noche. Ese era el pensamiento de Pinocho.
Cuando hablamos del síndrome de Pinocho, estamos hablando también de características que Carlo Collodi presenta en la historia de Pinocho y que como padres corremos el riesgo de ver reflejados en la vida de ¿quién? De nuestros hijos también. Es algo tremendo, algo increíble. Él ya lo veía venir y retrató esta imagen para que los padres tuviéramos preocupación por nuestros hijos. Ahora mire, ¿cuál es el síndrome de Pinocho o por qué llegamos a la idea del síndrome de Pinocho? El resumen de la historia de la vida de Pinocho en ese cuento es el siguiente, mire. Cuando Geppetto le forma la cabeza y la boca, Pinocho le enseña ¿qué cosa? La lengua. No era un muñequito tan inocente como lo presenta Disney, ¿verdad? De hecho, Pinocho ya tenía conciencia de sí, no era un tronco, en la historia de Walt Disney, es un hada, ¿verdad? La que se presenta y le concede la vida a Pinocho. Pero en realidad en el cuento él ya hablaba, era un pedazo de tronco que hablaba. Cuando Geppetto le forma la cabeza y la boca, Pinocho le enseña la lengua. Mire lo que más. Cuando el muñeco ya tiene brazos, ¿qué le hace a Geppetto? Le quita la peluca. Siguiente, cuando ya tiene piernas y pies, le propina un ¿qué? Un puntapié en la nariz y escapa. Ya no es el Pinocho tan inocente que conocíamos, ¿verdad? Escapa. Geppetto va atrás de él, mire lo que dice, Geppetto lo alcanza, Pinocho se tira al suelo y comienza a gritar acusándolo ¿de qué? De maltrato. Era un cuento fuerte, hermanos, pero que refleja lo que está diciendo la palabra de Dios. En aquellos tiempos va a haber tiempos peligrosos. Esos hombres que son amadores de sí mismos, desobedientes de los padres, ahora que son adultos, cuando eran niños, no hubo algo que los detuviera. Lo que Dios está diciendo y lo que Carlo Collodi está tratando de retratar aquí es el peligro en que se encuentran nuestros hijos cuando Geppetto no hace lo que le corresponde hacer. Vamos a ver, seguimos adelante. Mire, el muñeco lo acusa de maltrato, llega la gente, dice, pobrecito muñeco, ¿qué le están haciendo? Geppetto es el culpable y vea, el pobre carpintero, ¿qué cosa? Es encarcelado. Es algo cruda la historia de Pinocho, ¿verdad? Llega él a la casa, Pinocho queda exonerado, él se va mientras Geppetto está en la cárcel. Le digo, en el cuento de Pinocho, Geppetto solamente aparece 2 veces, cuando está al principio, cuando está creando, y cuando al final Pinocho cosecha sus consecuencias. Lo interesante es que Pinocho va a la casa de Geppetto mientras él está en la cárcel, se encuentra con Pepe Grillo, que simboliza o que representa la conciencia, y le dice, mira lo que has hecho con Geppetto, él que fue bueno contigo, él que te dio los brazos, que te dio esto, que hizo contigo esto, que te hizo aquello, y tú eres así con él. Y para que ya Pepe Grillo no le esté fastidiando, toma un martillo y lo golpea. Era cruel Pinocho. Era cruel Pinocho. Ahora mire, tristemente, le decía, lo que la Biblia está tratando de prevenirnos y lo que Carlo Collodi está tratando de mostrarnos en su cuento es que él veía venir una generación de niños con síndrome de ¿qué? De Pinocho, es decir, con características de Pinocho. ¿Cuál es ese síndrome? ¿Cuáles son esas características? Estas características están aquí identificadas. Número 1, como el síndrome de Pinocho. Número 2, como el niño emperador. O número 3, como hijos tiranos. Usted puede buscarlo en psicología. Ahí aparecen esas tres denominaciones para las mismas características. Si usted encuentra en esas características más de 2 que usted vea en su hijo, Dios nos está diciendo en esta tarde, ten cuidado, porque tu hijo puede tener el síndrome de ¿qué? De Pinocho. Ahora, no existe Pinocho o no existiría Pinocho si no existiera Geppetto. ¿Está de acuerdo? Entonces, si Dios nos está diciendo que nuestro hijo está reuniendo las características de Pinocho, es porque nosotros estamos reuniendo las características de ¿quién? De Geppetto. Y ahorita vamos a analizar las dos figuras. Mire, vamos a ver si usted encuentra 2, por lo menos, si encuentra 2 o más que se repitan o que usted vea en sus hijos, en su vecino, en su nieto, como abuelita, ¿verdad? Que usted la vea, que se ven, que se nota en su nietecito, su hijo, su niño, hay que preocuparnos. Mire lo que dice. Número 1, los niños con síndrome de Pinocho son ¿qué cosa? Caprichosos, consentidos, sin normas,
sin límites, que imponen sus ¿qué? Sus deseos ante unos padres que no saben decir ¿qué cosa? No saben decir no. Estos niños no piden, ¿qué hacen? Exigen. Primer característica. Segunda característica, no soportan la demora de la gratificación. ¿Qué significa eso? ¿Que lo quieren? Ya. Mamá, cómprame unas papas, y no te lo quitas, lo llevas arrastrando por todo el mundo, cómprame unas papas. No espera la gratificación. No soporta la gratificación, quiere ya, ahora, en este momento. 3. Quieren ser siempre el centro de atención, que se les oiga solo a ellos. No sé si le ha pasado, pero yo me acuerdo, y a mí me enseñó mi mamacita, que cuando los adultos hablaban, los niños callaban o se iban para afuera. ¿Cierto o falso? ¿A usted lo educaron así? ¿Cuántos padres los educaron así? Que no tenían que estar en la conversación ¿de qué? De adultos. ¿Hoy sabe quiénes son los que más opinan en la conversación de los adultos? Los niños. Meten su cuchara. Otro ejemplo. Antes, llegaban los abuelitos de visita a la casa y solamente había donde sentarse para el papá, la mamá y los hijos. ¿Qué pedía el padre? Que los hijos ¿qué hicieran? Que le dieran la silla ¿a quién? A los abuelitos. Hoy, sinceramente, ¿sabe quién se levanta para darle la silla a los abuelitos? Los papás. A mí me ha tocado preguntarle a personas, ¿por qué tu niño no se levantó? Dice, no, porque ya sé que va a empezar con eso de que todo yo, siempre yo, a mí siempre me mandan por allá, yo por qué me tengo que bajar, ya para no pelear con él, mejor me bajo yo y le doy la silla a mi papá. Hay un humorista que se llama Catón y él refleja algo muy interesante. Catón dice que cuando él era pequeño le encantaban las conchas, las conchitas de pan. Pero en el hogar había autoridad paterna. Yo sé que a usted también lo educaron así, había autoridad paterna. Y Catón llegaba, dice, yo llegaba a mi casa, para revelar esto, llegaba a mi casa, estaba la mesa, estaban las conchas, 2 conchitas ahí, que eran las preferidas de mi papá. Y yo le decía, mamá, ¿me regalas una concha? Y me decía mi mamá, son de tu padre, y hay de ti, ¿sí qué? Si las tocas. ¿Era así o no era así? ¿Le tocó a usted? A ver, levanta la mano, ¿quién le tocó eso? Que no podía tocar lo que era del papá. Muy bien. Cuando te cases, vas a poder tomar tus conchas. Tu esposa te va a dar tus conchas. Dice, y empecé a esperar, ¿cuándo me voy a casar? Algún día voy a crecer. Crecí, pero las cosas cambiaron. Hoy llego a casa, dice, veo las conchas en la mesa, las voy a agarrar y mi esposa me dice, son de tus hijos. Ay de ti si las tocas. Pobre Catón, ¿no? Siguiente, dice, ya vimos de que quieren ser siempre el centro de atención. Son desobedientes y ¿qué cosa? Y desafiantes. No me lo va a creer. Pero está el caso de una señora que en una estación de radio llamó para pedirle consejo al psicólogo infantil y le dice, yo tengo un problema con mi hija, me desafía, se niega a obedecer, me grita, le levanto la voz, me levanta también ella la voz, no sé qué hacer con ella, es rebelde, hace siempre lo que ella quiere. Y el psicólogo le pregunta, ¿qué edad tiene su niña? 2 años. Le hago una pregunta, ¿será posible eso? ¿Será posible eso? ¿Ocurrirá? ¿O no lo estamos imaginando? Mire, ¿cree usted que sea posible eso? Son desobedientes y desafiantes, no toleran el fracaso, no aceptan ¿qué cosa? La frustración. Están tan acostumbrados a tener todo lo que quieren en ese instante que no toleran ni el fracaso ni la frustración. A ver, ¿habrá alguien aquí que su familia haya crecido, que sean de familia más de 8 miembros, en familia entre hermanos y sus papás? ¿Alguien que su familia superó los 8 miembros? Aquí. ¿8? ¿Cuántos, hermano? Ok, ¿me permite entrevistarla rapidito? Véngase rapidito. A ver, antes, ¿alguien más supera eso? ¿10? ¿Más de 10? Ahí nuestra hermanita. ¿Más de
¿Cuántos, hermano? A ver, ¿quién da más? 11, más de 11. ¿Quién más? Nos quedamos con 11. Pásale, hermano. Ah, hermana, ¿cuántos? 12. Véngase para la hermana, tantito, un segundito. Se salvó, hermana. Vamos a venga, hermana, vamos a una pregunta rapidita, rapidita. Solamente para que veamos lo que sucedía en el pasado y lo que sucede ahora. Mire, ¿cuántas dice hermanita que eran de familia? 12, eran 12. 12 hermanos, y papá y mamá. Ahora escuchen, ¿eh? ¿Cuántos baños tenían en casa? Uno, hermana, y eran 12, más el papá y la mamá, 14. ¿Cómo le hacían para ir al baño? Cuando querían ir al baño, ¿cómo le hacían? ¿Hacían? A ver, Hacíamos colita. hacían colitas, se formaban, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, cuando llegaba la hora de la comida, la mamá decía, fulano, ¿qué te voy a dar a ti? ¿Qué te voy a dar a ti? Y repartía la comida entre cada uno de ellos, de cada uno que quisiera, o la mamá decía, o cómo decía la mamá. No, mamá decía, vamos a comer y vamos a comer. Esto es lo que hay. Nada y se más. acabó. Y se acabó. Qué mamá tan cruel, ¿verdad? ¿Cuántas camas había ahí? ¿Cómo dormían ahí? Eran 2 y los demás en petatitos. ¿En petatitos? Sí. Miren, hermanos, Sí. Increíblemente, gracias, Maita, increíblemente, ese acto de compartir, por ejemplo, el baño. ¿Cuántas televisiones tenían en casa? No, no había. No había ni televisión. No, ni las conocíamos. Y si de repente llegara a tener una televisión, ¿cómo le hacían? ¿Quién tomaba la televisión ahí? ¿O quién era la autoridad ahí? No, hermano, nunca hubo Nunca televisión hubo en televisión. mi casa, no. Qué tremendo. ¿Hoy cuántos hay en casa? ¿Cuántas televisiones hay en casa? O a ver, ¿habrá alguien que tenga aquí más de 2 televisiones en casa? Que levante su mano, por favor. ¿No? Sin miedo, muy bien. Aquí está nuestra hermanita. ¿Sabe una cosa, hermano? Los psicólogos dicen que esas carencias unían más a la familia. Número 1. Número 2, se aprendían los valores, como por ejemplo el compartir en esas situaciones del baño, la comida, tenían que compartir. 3, se apreciaba ahí la autoridad, aunque todos querían, por ejemplo, hay gente que dice que tenía solamente un televisor en casa y el que decía lo que se tenía que ver, adivine quién era. Papá. El papá. Hoy pregúntele a los niños a ver si es el papá el que dice lo que se tiene que ver. ¿Verdad que no? Había esos valores de compartir, paciencia, cuando ibas al baño y tenías que esperar a que el otro entrara y saliera, paciencia, negociación, valores. Hay gente que dice la familia pequeña vive, pero sabe una cosa, según la psicología dice que esos valores se han perdido. Gracias, hermanita, puede pasar. Gracias. Nuestra hermanita dice que llegaba la hora de la comida y mamá decía, vénganse ¿a qué? A comer. No le preguntaba a cada niño qué quería. Hoy lamentablemente, la mamá le pregunta a cada hijo qué le gustaría. ¿Qué le gustaría? A veces la mamá dice, yo le puse su sándwich como a él le gusta, pero en ese momento él no quiso eso y me dijo, mejor ven a comprar unas papas de la tienda. Y ahí va la mamá a comprarle las papas de la tienda al niño. ¿Estoy hablando cosas extrañas o está sucediendo? Está sucediendo, es una realidad. Y hasta más, dice nuestra hermana. Y hermano, se está quedando corto, dice. Es cierto, mire. A otra, ¿a usted le tocó jugar a los encantados? Muy bien. ¿Qué pasaba cuando te tocaban? ¿Qué tenías que hacer? Ahí te quedabas hasta que alguien te salvaba, ¿no? ¿Sabe usted donde dice, mire, ahí dice, no toleran qué cosa? El fracaso. Hoy a un niño, póngalo a jugar encantados, en cuanto lo tocan, se enoja y se mete. Además, ya no juega a los encantados. No toleran el fracaso. No les gusta perder. Hemos tanto protegido a nuestros hijos que los hemos colocado en una burbuja donde no queremos que nada los toque y eso hace que ellos se vuelvan difíciles. Ante el problema que tienen enfrente, ya no lo enfrentan. Se enojan, se irritan, culpan a los padres, culpan la vida, culpan al mundo. Mire,
culpan a los demás de las consecuencias de sus ¿qué? De sus actos. Hay una historia muy interesante, un cuento, ¿no? Es una imagen solita, donde el niño lleva de la oreja al papá con el maestro y le dice, me levanté tarde porque el flojo no me pudo levantar a tiempo, dice. ¿De quién es la responsabilidad de levantarse temprano? De él. ¿Y a quién le está echando la culpa? Al papá. Mire, vamos adelante. ¿Qué tan fuerte está esto? ¿Cómo está sucediendo esta generación del síndrome de Pinocho en nuestro tiempo? Mire, es tan tremendo que el 35% en edad preescolar presenta problemas de disciplina y conductas desafiantes. ¿Y sabe a qué se debe eso? Antes el niño llegaba con la mamá y le decía, el maestro me regañó. Y decía la hermana, está quedando corto porque a veces el maestro tenía autoridad ¿para qué? ¿Y sabe lo que hacía el papá o la mamá? Qué bueno, decía. Y te voy a dar otra para que se te quita. Nada más sigues haciendo eso, el maestro tiene la razón. Hoy llega el niño o la niña con la mamá y le dice, mamá, la maestra me llamó la atención. Vieja loca, vieja menopáusica, pero si va a ver, voy a hablar con ella, porque te toca un pelo, no tiene derecho de tocarte, de decirte nada. Y va, y si o no, hasta las demandan. A mí me ha tocado, hermanos, maestros, profesores o quienes están dentro de esta área de la docencia, que dicen los niños son intocables. Te atreves a llamarle la atención al niño y te avientas encima al papá o la mamá. Y a veces hasta la chamba te estás jugando. ¿Cierto o falso? Se ha dado mucho también y de forma particular en escuelas particulares. Hubo el caso de un jovencito sus papás se estaban separando, un jovencito como de unos 14, 15 años, sus papás se estaban separando. Esto lo escuché del labio del profesor. Dice, yo me quería acercar a él para hablarle, para saber qué le pasaba, para enterarme, para ayudarlo a salir, porque él se aislaba, no quería jugar, era siempre muy huraño. Su temperamento, su forma de ser cambió. El director se acercó y me dijo, no te metas en problemas. Este muchachito está recibiendo ya ayuda psicológica porque sus papás se están divorciando. Tú solamente limítate a dar la clase y déjalo a él. El profesor contó esta historia porque dice, 3 meses después se nos anunció ahí a la docencia, el niño fulano de tal se suicidó. Dice, yo hasta la fecha siento en mi corazón el peso, la carga de decir, ¿por qué no me acerqué a ese niño? ¿Por qué no me acerqué? 35% de los jovencitos, de los niños en edad preescolar, están teniendo problemas de disciplina y conductas desafiantes. Inclusive, en Estados Unidos, usted ya lo sabe, en Estados Unidos un padre se puede ir a la cárcel o puede ser demandado si pone la mano a su hijo. ¿Cierto o falso? En el pasado, hermanos, el papá era la autoridad, la mamá era la autoridad. Y todo aquel que desafiaba la autoridad tenía consecuencias. Cierto, había padres que se les pasaba la mano, eso es cierto. Y se postuló, se propuso que los niños tuvieran sus derechos, porque ellos los obligaban a trabajar, porque les enseñaban a hacer cosas, porque les pegaban. Y a muchos de esos padres abusaban de la autoridad en el pasado. Vino el tiempo de los derechos de los niños, pero en lugar de ser algo bueno, tristemente se convirtió en un arma que se utiliza para quitar toda autoridad de parte de los padres. En Estados Unidos, por ejemplo, un padre no puede tocar, no puede ponerle la mano a su niño. Así, si el niño va y lo dice ante el maestro, la autoridad, ellos pueden tomar cartas en el asunto. Mire, les decía, no puede haber niños Pinocho si no hay padres Yepetos. Les decía, Yepeto solamente en el cuento de Collodi aparece al principio y al final. ¿Por qué nuestros niños son así? ¿Por qué nuestros niños tienen el síndrome de Pinocho? Porque muchos de nosotros tenemos el síndrome de Yepeto. Un padre ausente. Un padre, usted ve a Yepeto que siempre quiere darle cosas, pero nunca ve a un Yepeto que le enseña disciplina a su hijo. No lo ve. En el cuento usted ve un padre que, por ejemplo, le dice, mira, te traje 3 peras. Y el niño dice, yo no como peras con cáscara, pélamelas. Y Yepeto las pela y se las da. En otro momento
Gepetto, al inicio del cuento, Gepetto le da dinero para que se compre un sílabo o un abecedario para que vaya a la escuela. Y Pinocho, sin vigilar si de veras lo hace, Pinocho sale a la calle, toma el dinero y compra unos boletos para entrar al teatro, a ver las marionetas que se mueven ahí. Se gasta el dinero que se ocupó. El problema está, ¿Pinocho hizo lo incorrecto? Sí. ¿Pero hubo un padre que vigiló que Pinocho hiciera lo correcto? No. ¿Cuáles son las características de un padre Gepetto? Ya vimos las características del hijo Pinocho. Le decía, si usted encuentra más de 2 de los que acabamos de leer, tenemos que prender nuestras antenitas, ¿verdad? Y decir, aquí hay algo, aquí hay algo. Vamos ahora, ¿cuáles son las características del padre Gepetto? Mire, número 1, ahí le va. Visten al niño para que no llegue tarde a la escuela, aun cuando el pequeño ya sabe qué, vestirse. ¿Cuál es la edad en que un niño aprende a vestirse? A ver, papás, mamás. ¿A qué edad ya el niño comienza a vestirse? Desde los 3 años, 4 años, el niño ya comienza a vestirse. A los 3 años él ya se puede desvestir y comienza el proceso de aprender a vestirse. A los 5 años el niño ya debe de saber vestirse solo. Hay niños de 11 años que el papá todavía los viste, increíblemente. El papá todavía los viste. Dice una mamá, yo no sé por qué mi hijo nunca lo tengo contento. Su uniforme bien limpiecito, él tiene 11 años, todavía lo ayudo a vestirse, le voleo sus zapatitos y nunca está feliz. Mire lo que dice ahí. Despiertan a su hijo adolescente todas las mañanas para que vaya ¿a dónde? A la escuela. Esto es parte de un padre Gepetto. Tiene que despertar al hijo para que vaya a la escuela. Estoy hablando de hijos adolescentes, que ya deben de tener el hábito de ellos levantarse a la hora que deben levantarse. ¿Sabía usted que la adolescencia antes no existía? En los tiempos de Jesús no existía, y hasta 1800 y fracción no existía la adolescencia. De la niñez pasaban a la edad adulta. De la niñez, a los 12 años, los niños se casaban y adquirían responsabilidades de adulto, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años. La adolescencia comenzó a aparecer entre los 9 a los 15, después hasta los 18, hasta los 19. Déjeme decirle algo lo que están diciendo los psicólogos ahora. Hoy la adolescencia, donde el hijo tiene todavía privilegios de niño, privilegios de adulto, tiene privilegios de adulto y trato de niño, es el adolescente que no es ni niño ni adulto, se está alargando de tal manera que la adolescencia, según los psicólogos, va a llegar a abarcar desde los 11 años hasta los 35. Así que no se sorprenda, hermano, y prepárese. Si usted es un padre Gepetto, prepárese para tener a su niñito todavía a los 35 años ahí en la casa. A los 35. Hay el caso de un muchacho que se llama Michael Rotondo. ¿Ha escuchado hablar de los muchachos ninis? Que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Bueno, a este muchacho fue un caso muy sonado en los Estados Unidos. Sus padres, él tenía 30 y tantos años, no recuerdo la edad exactamente, pero ni trabajaba, ni ayudaba, ni nada, y solamente pedía y pedía y pedía, y los padres le pidieron, ¿cuándo te vas a ir de la casa? Ya, mijo, por favor, no te pido que me ayudes a empujar la carreta, nomás que te bajes, ¿no? No me ayudes a empujarla, mijo, nomás bájate. Pero el muchachito no se iba, el muchachito de 30 y tantos años, lo tuvieron que demandar. Fue un caso muy sonado. Y la corte tuvo que pedirle a Michael Rotondo que tuviera que abandonar la casa. Y se fue frustrado y enojado. Dijo, esto es una injusticia, dice. Qué tremendo, mira hasta dónde hemos llegado. 3, le llevan a la escuela la tarea que olvidó para que no, ¿qué? Para que no lo castiguen. Le dan de desayunar en el auto, pues el pequeño se levantó tarde por quedarse viendo, ¿qué cosa? La televisión hasta muy noche. Ándale, pues ya apúrate, pero apúrate, ya vamos a llegar. Le mienten al maestro y se echan la culpa cuando el niño no pudo hacer, ¿qué cosa?
Ay, maestro, es que fíjese que mi esposo estaba enfermo y no pudimos, estuvimos toda la noche en el hospital. Ni es cierto, ¿no? Estuvimos toda la noche en el hospital. Dele una oportunidad a mi hijo, por favor. ¿Qué podemos hacer, profesor? ¿Qué podemos hacer, profesor? Estos niños que crecen con ese pensamiento, con esa idea, son los adultos que ya cuando crecen y se casan, la esposa es la que anda llamando al trabajo, no va a poder ir mi esposo porque está enfermo. Ni es cierto, se desveló, está todo crudo. No, no va a poder ir mi esposo. Le pegó, le tiene el ojo morado. ¿Qué te pasó, mija? Me caí. Están acostumbrados a que la gente siempre les solape. O sea, lo que nosotros solapamos de niño, de adulto, imaginen las dimensiones, hermanos. ¿Estamos haciendo un daño a nuestros hijos? ¿Sí o no? Sí. Después la paga la esposa, el trabajo. Son muchachitos, a mí un día me llegó una solicitud de un muchacho que decía, 2 meses en el McDonald's, 1 mes en el Kentucky, 1 mes en el Domino's, 1 mes, le llevaba como 6 trabajos en menos de un año. Y le preguntas, ¿por qué no duraste en ningún trabajo? Es que le caí mal al gerente. Es que fulano no tuvimos problemas. Es que mi jefe era bien así como. O sea, ¿quién tiene la culpa siempre? Todo el mundo. ¿Ha escuchado esa expresión que dice, yo no te pedí nacer? Son las palabras de un niño consentido. Que la culpa, ¿quién la tiene al final de cuentas? Dice él, la mamá. Él dice así. Ya no aparece ahí la imagen. 78%, fíjense, en la edad después de la adolescencia, entre los 19 y 25 años, los jóvenes que van a la escuela, 78% no concluyen sus estudios universitarios. Es decir, de cada 100 muchachos que terminan la preparatoria, solamente 22 terminan la universidad. Uno de los factores de ello, padres que los consintieron. Yo he escuchado a padres que le dicen a sus hijos, mi hijo, nomás termina la secundaria por lo menos y ya. Nomás la secundaria y ya. Cuando el objetivo, ¿cuál tendría que ser? ¿Sabe usted que una persona con poca, ¿cómo se dice? Con un grado académico bajo, tristemente va a tener también ingresos económicos bajos? Y tristemente ese 78% va a hacer que nuestro país siempre esté en un nivel económico como bajo también. Hasta eso afecta, hermano, nuestra economía. Voy a perfilarlo, mire, vamos a hacer un resumencito. ¿Qué caracteriza el síndrome de Pinocho? No hay, ¿qué cosa? Límites. No hay supervisión y no hay, ¿qué cosa? Consecuencias. ¿Se acuerdan que una vez comenté cuando le pregunta a un psicólogo al niño de 3 años y de 5 años, a una niña, le dice, ¿cómo sabes cuándo es que tienes que obedecer? Y uno de ellos dice, a la de 5. Ya sabe que su mamá a la de 5 se para, mientras la mamá está por allá, Pedro, ya ven, ya págame esa tele y vente, deja Peppa Pig. Y Pedro, mire, ya sabe, el niño de 5 años ya sabe que su mamá, ¿a la de cuántas? A la de 5. La niña de 3 años dice, cuando mi mamá se pone roja y comienza a decir palabrotas, ahí sabe que ahora sí ya tiene que obedecer. ¿Son inteligentes los niños o no son inteligentes? Son bien inteligentes, hermanos, agarran la medida. Hay mucha sobreprotección, mucha permisividad y pocas carencias. Lo que decimos a veces, como nuestra hermanita que pasó su momento a decir, éramos 14, ¿no, hermana? 12 y 2, 14. 2 camas, no había televisión. Pero créame, éramos felices, hermano. Disfrutábamos. Hermano, ¿usted está a favor entonces de la pobreza? No. Estoy a favor de los valores en la familia, que les enseñemos, aún con que les demos, pero que no dejemos de lado el enseñarle, el compartir, el dar, la paciencia, el respeto a la autoridad, quién es el que manda en casa. Estoy a favor de ello, hermano. Mire, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que comenzar a aplicar disciplina con 2 características, amor y ¿qué cosa? Y límites. Son como las riendas, las 2 riendas de un jinete, de un caballo. Usted necesita las 2 riendas,
Porque si jala más de un lado, el caballo se va para un lado. Si jala más del otro, el caballo se va a ir lógicamente para el otro. Si usted solamente da amor, 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 que es lo que hacía Gepetto, su niño va a creer que el mundo no lo merece. Y si usted le da solamente disciplina, 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 límite, 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 y no hay palabras de amor, el niño va a crecer con rencor en su corazón. Debe de haber las dos. Dice, la palabra disciplina no es castigo, no es una palabra negativa. La palabra disciplina en realidad quiere decir hacerte discípulo, guiarte, enseñarte. ¿Cómo? Con amor y límites. Número 1, todos los psicólogos dicen, la mayoría de los problemas de conducta de un niño desaparecen cuando le dedicamos tiempo. Hay papás que dicen, hay una mamá que decía, yo soy mamá soltera, fíjese bien, soy mamá soltera, por lo cual trabajo, por lo tanto no tengo tiempo para mi hijo, por lo tanto me siento culpable de que no tengo tiempo para mi hijo, por lo tanto como me siento culpable trato de darle las cosas que él me pide para que él esté contento. Ese es un grave error. Yo, dice ella, solamente le doy tiempo de calidad, porque no puedo darle mucho tiempo, pero el poquito tiempo que le doy, se lo doy de calidad. La psicología dice, el tiempo de calidad no es poquito tiempo, el tiempo de calidad, tiempo verdadero de calidad es mucho tiempo. Es pasa tiempo con tu hijo, mucho tiempo. 70% de los problemas de un niño de mala conducta desaparecen en automático cuando comenzamos a expresar el amor a través de palabras, miradas, caricias, besos, abrazos y sonrisas. El 70% de esos. Hay un psicólogo que se apellida Alberca. Él dice, un niño problema es un niño que busca atención. Ese es su postulado de él. Un niño problema es un niño que necesita atención. Tiempo. Vamos con los límites. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver cómo deben ser nuestros límites. Asegúrate de que lo que pides sea claro y qué cosa, y razonable. ¿Qué quiere decir? Que él lo entienda, entienda lo que le estás pidiendo y que lo pueda hacer. Me tocó ver el caso de una mamá que tiene un niñito, yo no sé calcular la edad, yo le calculo unos 4 años, 5 años a lo mucho, y le dice, tráete el garrafón. Yo fui a la tienda y el niño iba a sacar el garrafón, y dice, saca el garrafón y tráeselo al señor. Es un niño pequeñito, y dice, está más grande el garrafón que él. Y el niño fue y trató de jalar el garrafón y pues se le cayó. Y la mamá le metió sus golpes por donde quiera que le llovieron y le dijo, es que no entiendes, tú siempre me echas a perder las cosas. Con lo que le pida sea, número 1, sea claro y qué cosa, y razonable, que lo entienda y que lo pueda hacer. Eso es lo primero. Si no es claro, hay niños a los que la mamá los castiga, les pega, o el papá, y le preguntas, ¿por qué te pegó tu mamá? Y dice, porque estaba enojada. O sea, ¿entendió por qué le estaba castigando? No. ¿Fue clara la mamá? No. Él entendió que porque estaba enojada le estaba pegando, mas no por lo que hizo. Vamos a la siguiente. Miren este ejemplo. Desde donde decíamos, sé claro y razonable. ¿Qué encuentran de equivocado en este momento que el niño está estudiando? ¿Qué encuentran de equivocado ahí? ¿En qué cosa la mamá no fue clara? Va a estudiar el niño, ¿qué encuentra ahí? ¿Cómo? Que está estudiando, pero a la vez que hay ahí. ¿Qué más hay ahí? Y una tablet. La mamá debe ser clara, vas a estudiar, no debe de haber distractores. Ahí la mamá no es clara, no fue clara. Dijo, ponte a estudiar. Claro, es decir, no vas a tener momento para eso aquí. Que el lugar donde se estudie sea un lugar exclusivamente para estudiar, no debajo de los trastes. No, mamá, ¿no viste mi goma por ahí? Determina un límite de qué? De tiempo. Mijo, tienes 1 minuto para apagar el televisor. Y al minuto, ¿qué tiene que suceder? Si el niño no apaga el televisor. ¿Le ha pasado que hay papás o mamás que decimos, a la de 1, a la de 2, no, perdón, a la de 3, te voy a contar 3, a la de 2:30, 2 3/4, ya va como 2 18 64 avos y el niño no apaga nada porque sabe que la mamá va a empezar a ponerse roja y así, ahí sí ya tiene que obedecer.
pero tenemos que establecer un límite de tiempo. No te vas a levantar de estudiar hasta después de 30 minutos. Y si el niño se levanta, hey, ¿dónde vas? Te me sientas, mijo, te me sientas. 30 minutos, hay que tener el tiempo medido. Mire, otra. Establece consecuencias. Consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre una consecuencia y un castigo? El castigo lo aplica el papá. La consecuencia se la gana ¿quién? Él. Usted le tiene que decir, si no me lavas el carro, no te lo voy a prestar. ¿Quién se está aplicando la consecuencia solo si no lava el carro? Él. Él. Si no haces esto, no te voy a dejar salir con tus amigos a jugar hasta cierto tiempo. ¿Sabe usted que dicen los psicólogos que un niño de 7 años, a lo mejor se enoja usted conmigo, pero un niño de 7 años, o a lo mejor los niños me van a mirar así. Un día en un tema, estaba predicando el pastor y el niño salió con una pistola de juguete, se pasó y me dijo, pa, 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 le disparó al pastor. Espero que eso no suceda aquí, pero se los tengo que decir. Un niño de 7 años, no dice la psicología que no debería de tener aparatos o dispositivos electrónicos, no debería tener celulares, no debería tener tabletas. No. Hermano, ¿usted está en contra de la psicología, de la tecnología? No, pero no es recomendable para esa edad. Un niño o un adolescente menor de 20 años no debería dormir con el celular prendido a un lado, no debería. ¿Sabe por qué hay tantos cambios de humor en nuestros hijos? Y que muchos males se evitarían si nuestros hijos durmieran el tiempo que se debe de dormir. Fíjese bien, 99%, escuches mucho eso, 99% de los adolescentes se duermen con el celular a un lado. Y no le quiero hablar de los accidentes que ha habido gracias a un celular que a veces explotan. Pero bueno, y a las 3 de la mañana todavía están como despiertos. Y alguien pregunta, ¿quién te va a llamar a las 3 de la mañana? Pero la pregunta es, ¿lo llaman o no lo llaman los amigos? Y ahí están. Dice que un niño de 7 años hacia abajo no debería tener un dispositivo. Establece consecuencias que sean claras, razonables y ¿qué más? Y firmes. Eso de razonable. No vas a salir hasta dentro de un mes. Eso no es razonable. La consecuencia debe ser proporcional a lo que él hizo. No lavaste el carro, no te voy a dar permiso de utilizar el carro. Que sea proporcional, que sea razonable, que el niño entienda qué está sucediendo. Es claro, usted es clara, usted le está diciendo. Hubo el caso de un profesor que sus sobrinos vinieron a su casa, y él cuenta la historia de que tiene muchos legos, tiene como 2,000 legos, son esas piececitas para armar cositas, ¿no? Esas piecitas. Tiene como 2,000 legos, 3,000 legos. Y los sobrinitos le dijeron, tío, ¿me das permiso de jugar con tus legos? Eran 2 niños. Y le dijo, claro que sí, no hay problema, mire, yo les voy a enseñar. Saca los legos que vas a ocupar, utilízalos y cuando termines los juntas. Eso es lo que les dijo, fue claro. Si no los juntas, si no lo haces, no te vas a ir con tu mamá hasta que los juntes todos. ¿Entendieron? Sí. Se fue el profe, se fue. Cuando regresó, todos los legos estaban tirados, los 2,000, 3,000 legos estaban tirados. Llegó la hora de irse y la mamá dijo, vámonos, vámonos hijos. Dijo el profesor, no se van hasta que no me junten todos los legos. La mamá dijo, ay, tú siempre. Y empezó a hacer ¿qué? ¿Los dejó que aprendieran? El profesor le dijo, no, tú no le vas a ayudar. Ellos lo van a juntar todo. Dice el profesor, se tardaron más de 1 hora en juntarme todo lo estaban ya bien cansados los pobres niños. Pero a la siguiente vez que lo volvieron a visitar, le volvieron a decir, ¿nos prestas tus legos? Sí. ¿Y sabe lo que hicieron? Con su manita sacaron los legos y nada más sacaron los que iban a ocupar. ¿Aprendieron la lección? Sí. Voy a concluir con esto, hermanos. La historia de Pinocho no tiene un final triste, aunque Pinocho tiene muchas consecuencias. Carlo Collodi es optimista y Dios también lo es.
al final de la historia, ese niño de madera difícil, duro, que tiene que a veces cosechar sus propias consecuencias, finalmente se convierte en un niño de verdad. Y el propósito de Dios es que nuestros hijos sean personas de bien. Él quiere que también nuestra historia tenga un final feliz. Yo he aprendido una cosa a estas alturas. Mis hijos, uno ya terminó la universidad, otro está a la mitad, yo estoy a punto de empezarla. Pero siento que aún no he acabado, hermanos. Y me he dado muchos topes y me he dicho cuántos errores he llegado a cometer. Pero les decía, he aprendido una cosa muy importante. Cada día es un nuevo día para volver a empezar. Sin importar qué errores hayamos cometido, hoy podemos volver a comenzar con la ayuda de Dios. ¿Podemos orar por nuestros hijos? ¿Nos colocamos en pie? Me gustaría orar primero por nuestros hijos, por los errores que hemos cometido, porque Dios nos dé sabiduría, porque Dios los libre y a ellos también les dé sabiduría. Pero también me gustaría orar por los padres. Si sabe usted y yo sé que no estoy haciendo lo que debería de hacer, no se culpe. Hoy es un buen día para volver a comenzar. Nuestro hijo, ese muñequito de madera que a veces es un títere de las circunstancias, que le da martillazos a Pepe Grillo, que es la conciencia, con la ayuda de Dios y con el empeño de los padres, que nos fajemos los pantalones y que tomemos nuestro lugar de autoridad, podemos hacer de ellos niños de bien, personas de bien. Mire cómo terminamos. El éxito no viene por casualidad. Se construye cada cuándo, cada día. ¿Usted ha escuchado ese proverbio que dice: detrás de un gran hombre hay qué? Una gran mujer. Déjeme decirle algo. Detrás de un muchacho que termina los estudios universitarios, hay unos papás que estuvieron muele y muele y muele y muele. Pero que cuando ellos ya son grandes dicen: gracias a que mis padres estuvieron detrás de mí, hoy soy lo que soy. Eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros también. Yo me voy a arrodillar, ¿me acompaña a arrodillarme? Y le ponemos a nuestros hijos, le ponemos a Dios en sus manos, a nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra es tan clara y tú ya nos anticipabas que como padres corríamos el riesgo. Cada generación como padre corre el riesgo de que sus hijos se les salgan de las manos, de echar a perder muchos años de su vida en cosas que no valen la pena. Y a través de este tema, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos dé la visión, el valor y la autoridad para ser los padres que debemos ser. Perdónanos si no hemos sabido ser amorosos y firmes a la vez. Perdónanos si hemos sido demasiado generosos por evitarle sufrir a nuestros hijos. Los hemos hecho de dulce, los hemos hecho difíciles de carácter. Pero también perdónanos si nos hemos ido al otro extremo y si solo han visto de nuestros ojos miradas duras, mano dura. Perdónanos, porque ese no es el camino que tú quieres. Ayúdanos a ser amorosos, pero firmes a la vez. Perdona nuestras faltas. Ayúdanos a tener toda la